Ya tenemos las provisiones, arrancamos para Cabo Cañaveral, al Centro Espacial Kennedy, y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ya les voy contando a lo largo del camino, a ver si es verdad o es mentira. Bueno, ya saben lo que yo pienso, así que vamos a ver qué pasa. Vamos. A la autopista para ir al Centro Espacial Kennedy. Bueno, es espectacular el camino, todo así, fantástico. Están arreglando, haciendo un puente nuevo, y allá en el fondo se ve el Centro Espacial donde despega el taxi espacial, viendo mejor el edificio de la NASA. Ahí lo vemos. Allí está Blue Origin. ¿Será otra verdad u otra mentira? Nunca lo sabremos. Y aquí la entrada al centro espacial, la parte de visita. Vendría a ser como un parque de diversiones de la NASA. Ahí vamos. Y llegamos al parque de diversiones de la NASA. A ver qué nos muestran acá. Bueno, ya pagamos el estacionamiento, que nos cobraron $10. Hay que mantener los cohetes y la nafta de los cohetes, ¿viste? Así que, bueno, ahí vamos. Al number 6, allá está. Vamos a estacionar. Bueno, dejamos el auto y estamos caminando hacia el centro espacial. Ahí se ve la parte del combustible del supuesto taxi espacial. Debe ser obviamente una réplica, ¿no? Y allá todos los cohetes. Así que vamos a ver cómo es esto. Estamos en la NASA. Vamos a ver qué nos cuentan adentro. Bueno, aquí estamos. Los tickets, la hora. Estamos entrando al parque de la NASA. Bueno, habrá que comprar los tickets ahí en el pequeño taxi. Bueno, y ahí están los tickets. Así que hacia allá vamos. Vamos a sacar la fotito. Y ahí entramos. Acá están los cohetes. Obviamente réplicas, ¿no? Ahí. Se supone que iban así. Bien cómodos. Vamos acá. Welcome. Conéctate con el cosmos. Siempre explorando.
réplica del lanzamiento. Es el carro que se supone que lo lleva hasta el lanzamiento del cohete. Hábitat. ¿Cómo sería el hábitat espacial? Y ahí duermen. Que tienen un joystick en una PlayStation. SpaceX. Toda una gran escenografía. Eso parece ser como del Telgopor, ¿no? Bien pintadito. A ver, bueno, vamos a entrar aquí. ¿Qué es esto? 30 minutos, vamos a ver qué pasa. La cabina. Boeing, Starlab. Bueno, vamos a ver qué es esto. Es como una atracción, no sé. Vamos a meternos allá. A ver qué hay. Acá lo vemos todo más de cerca. Todo escenografía, ¿no? ¿Te imaginas que está colgado en esos alambrecitos? Es todo escenografía. Nada real. Pero bueno, es eso. Me parece que tenemos 4 diferentes simuladores. Y bueno, me metí en este, qué sé yo, en uno de los 3. La puerta C. Vamos a ver qué es. Saliendo de este simulador, malísimo, malísimo. Muy malo, muy viejo, muy antiguo. La verdad, después de ver los parques de Disney, esto es... No sé, vamos a ver si algo puede superar esto que va a pasar. A ver cómo sigue. Mirá, qué lindo, Esta es una película de Star Wars. Me encantaría estar con alguien de mecánica que me explique si esto es real o no. Aquí hay un cine IMAX. Después acá te venden cosas, café, pero ¿dónde está el museo? Eso me pasa por no pedir el cosito de entrada. Nunca, siempre lo mismo. No pido dónde está el plano del lugar. Pero bueno, en algún lado estará. Imagino que debe ser aquí, donde hay esa gran escenografía gigante. Baños, comida y aquí estamos. Acá estamos entrando en la entradita de los propulsores, que se supone que esto es una maqueta, obviamente, ¿no? La entrada que lanzaban
al taxi espacial. Vamos a ver si este es el museo que decíamos. Ahí hay unas puertas, se ve que entraremos a alguna atracción. Bueno, lo vamos descubriendo a lo largo de lo que nos movemos. Después de un video de presentación de cómo lo hicieron, fue cómo se creó el Atlantis, el primer transbordador espacial. Bueno, acá hay una réplica, obviamente no es el transbordador, pero ahí está la réplica. Esta es una réplica del transbordador. La gran pregunta es si es tan bueno, ¿no? Y se usó tantas veces para hacer la supuesta estación espacial. ¿Por qué se dejó de usar, ¿no? Y ahora no están usando nada. ¿Cuál sería la explicación, no? Ahí está. Esta es una réplica, nunca veremos el original para saber si todo eso es verdad. Se supone que todo ese borde negro evita que cuando reingrese a la atmósfera se queme. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa en ese borde blanco? ¿Y qué pasa cuando el fuego toca esa parte blanca? ¿Y qué pasa cuando el fuego toca esa parte que no tiene las plaquetas estas que están acá? ¿Cómo es la respuesta? Nunca la tendremos, ¿no? Vamos por ese lado. Filmaciones supuestamente reales. Supuestamente. Eso no parece ser real. Esto evidentemente son todas réplicas porque eso es todo papel de aluminio, ¿no? La verdad que no entiendo qué significa todo esto, pero bueno. Un satélite, pero hecho en papel de aluminio. Un traje espacial. Estaría bueno ver uno de verdad, ¿no? No maquetas. Pero bueno, qué sé yo. ¿Será un motor de verdad o parte de la escenografía? Nunca lo sabremos, ¿no? Se supone que son los motores de los propulsores. Vamos a ver. Y está la parte de atrás del Columbia, obviamente de la maqueta, ¿no? Seguimos. Acá como un jueguito que por donde se mueven los astronautas. Se supone. Bueno, las misiones, todas las misiones que se supone que hicieron, hasta la última, ¿no? En julio del 2011. ¿Qué sé yo? Y acá vemos a la parte de abajo la supuesta maqueta del transbordador. Los trajes de vuelo. Una maqueta de lo que veíamos cuando se probó las primeras veces en un avión. Así salió la primera vez cuando se probó, despegando de un avión hasta que a los costados del naranja, que es un tanque de combustible, hacía despegar
la tripulación del taxi espacial, el Columbia. Tamaño de las ruedas. Así viajaban los muchachos. Mucho cierre, ¿no? El bus con que lo llevaban hasta la zona de despegue. Aquí hay unos juegos para los chicos, Astronauta Training Simulator. Simulación. El Museo de los Astronautas. Well, they may know the family. They're from Prague. Esta era coleccionista. Volaba aviones a radio control. Bueno, vamos a hacer un tour con esos bus que nos llevarán a la parte del Apolo, a otro lado del edificio, a ver si se torna un poquito más interesante. Bueno, acá nos subimos a un bus para hacer un tour. Bueno, a ver si vemos al edificio del Apolo, a ver qué pasa. Está fresquito, está lindo acá. Vamos a ver. A similar building where NASA assembled all the rockets that can in Space Center. This building was built in 1966 for the Apollo program to accommodate the Apollo Saturn V rocket. Also, this building has 4 high bay doors, two in each side. It takes 45 minutes just to open one of those doors. They can fit up to four rockets inside that building. Also coming over here on the right in front of us, this rocket launch tower right here. This is the rocket launch tower they used when they launched a new rocket called the Artemis 1 last year. The rocket that went back to the moon. And at the corner over there is one they call a transporter, the vehicle that transported the rocket to the launch pad over there. The gray one with the yellow handrails. We have 2 of them. There in the middle. That's the vehicle that carried the rocket to the launch pad. I see it. Also, we can see over there, there's the mobile launch. This is right there, it's the rocket. And the crawler comes at the bottom and carry the rocket all the way to the launch pad. From here to the left, on the right, launch pad 39A. And on the left, launch pad 39B. This is where NASA and SpaceX launch most of the rockets and complete the missions. This is where we bring the public to view all the rocket launches in space. And we just arrived to Apollo Saturn V Center, where you're going to see one of the biggest and heavy rockets inside the building, the Apollo Saturn V rocket. Bueno, después de hacer un viajecito en micro y ver el lugar de fabricación de los cohetes, de lanzamiento y todo, llegamos al centro Apolo, donde está todo lo del primer viaje. Mira, acá estamos.
para adentro. And now, it is with great pride that we present the story of NASA's Apollo program, the greatest adventure mankind has ever undertaken. When I was a kid, I used to dream about flying through space. Every week on TV, I'd watch my heroes as they jumped into their rocket ships and took to the stars. And I wanted to be like them. They had courage, imagination, and no problem ever stood in their way for long. And in the end, when we actually did send men into space, it turned out that those were exactly the qualities it took. I'm John Hudson. This is Pad 39 at the Kennedy Space Center. I was a launch controller here when from this very spot, man took off to fly to the moon. It was a journey that began 12 years before that rocket ever left the ground. And it started on the other side of the world. Back then, we were one of two superpowers that always seemed to be on the edge of a terrible war. In 1957, the Soviet Union launched the first ever man-made satellite into Earth orbit. They called it Sputnik, which means traveling companion. And in a world where peace hung in a delicate balance, it seemed to create a dangerous advantage. Every ham radio operator in America could hear the beacon. People were afraid. Were the Soviets looking down on us? Watching us? If they could make a satellite pass over our cities, could they do the same with a bomb? Our own space program kicked into high gear, and less than 2 months later, we were ready to launch our own satellite. It was being called the space race, and we were running a distant second. In 1961, we fell even further behind. Soviet cosmonaut Yuri Gagarin became the first man into space, circling the world in just 89 minutes. We had our own astronauts, and they were eager and ready to take the big ride. But our manned space program couldn't seem to get off the ground. We stuck with it, and on May 5th, 1961, things finally started going right. Astronaut Alan Shepard took his ship Freedom 7 6.5 miles into space. America had its first space hero. Just a few days later, our space program received a new challenge. But this one did not come from the Soviet Union. It came from our young president. In one inspiring moment, he changed the mission from one based in fear of the present to one of hope for the future. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Bryce play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. We hadn't been more than 16 minutes into space, and now we were going to the moon. We would have to design a rocket the size of a 36-story office building, put it together with the precision of a microscope, and accelerate it to the speed of a bullet. Then we would have to guide it to a moving target 250,000 miles away. Many people thought it was an impossible dream, but 400,000 of us set about making that dream a reality. It would be the longest, most hazardous voyage that any man had dared to attempt. But step by step, mission by mission, we orbited the Earth, perfecting the skills and technologies we would need on this incredible journey. Our astronauts practiced maneuvering, docking,
and the 1,000 other tasks that would comprise the moon mission. We created new alloys, lighter and stronger than anything seen before. We designed communication systems that would be reliable over the vast distances. And behind it all, we tried to perfect the rocket that would be powerful enough to punch out of Earth orbit and take us to the moon. One day, however, the dream of flying to the moon almost slipped away. It was January 27th, 1967. Astronauts Virgil Gus Grissom, Edward White, and Roger Chaffee were on board Apollo 1 for a plugs-up test, a full-scale dress rehearsal for the actual launch. Suddenly it happened. There was a fire in the capsule. 3 men whose lives had been in our hands were lost. Surely the opening vistas of space promise high cost and hardships, as well as high reward. But this country of the United States was not built by those who waited and rested and wished to look behind them. After Apollo 1, some thought we'd failed, and that the moon was out of our reach. But we owed it to those men, to learn from their sacrifice, and to carry on. We started taking the Apollo vehicle apart, piece by piece. Was the design flawed? Had safety been compromised? Tough questions. And we spent 1.5 years redesigning the spacecraft so that no astronaut's life would ever be at risk because we overlooked something, or because we could have done something better. A moon rocket is 91% high explosive, and it goes into the most unforgiving, hazardous environment there is. We could never make it risk-free, and the men who flew them knew that. We didn't send men into space again until Apollo 7 orbited the Earth testing some of the new design. When everything worked perfectly, the decision was made. The next mission would travel to the moon. It was mankind's destiny to leave the shores of our planet behind and strike out across the vast ocean of space. In the great span of our history, now was the time that we could. Now was the time that we would. We stood on the eve of the longest, most dangerous journey that any man had ever undertaken. And it would be taken by Frank Borman, James Lovell, and William Anders, the crew of Apollo 8. Through those doors, you'll find the firing room, launch control, just as it was on December 21st, 1968. Please get Esto que está a mi espalda simularía el centro de comando del Apolo 8 que orbitó la Luna. Se supone que con esta tecnología llegaron a la Luna. Those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. This is launch control. T-minus 3 minutes and counting. We've completed our communication. Our status board indicates that all astronauts are ready, instrument unit is ready, spacecraft ready, final check of the emergency detection system, that ready light also on. 10, 9, ignition sequence start. The engines are on. 4, 3,
Buah. Este es un cohete tamaño real. Es una locura esto, sí es. Obviamente es una maqueta, ¿no? Porque el cohete jamás volvió. Pero es una cosa gigantesca. Bien montado el show. Las cámaras de esa época. Esa era la tecnología. La que nos hace dudar, ¿no? Ya está la maqueta en chiquito, pero esto es, digamos, la maqueta en grande, ¿no? Gigantesco. El primer módulo. Gigantesco, al lado de la gente, ¿no? Vamos por este lado. Está la maqueta en pequeño con todas las partes. El módulo lunar ahí adentro. Los diferentes módulos se van desprendiendo. Este es el que acabamos de pasar. Y este es el que vimos allí atrás. Ahora vamos al módulo de adelante. El supuesto traje, pero esto es una estatua, ¿no? Vamos allá, el módulo lunar. Segundo módulo. Ahora vamos con los rovers allá. El tamaño es gigantesco, ¿eh? Y bueno, aquí despega. Y ahí está el cohete. Y aquí está el supuesto módulo. Pero es una maqueta de cartón, porque esto no es no es el real, ¿no? Porque si eso es papel aluminio, obviamente. Y lo más gracioso de todo esto es que la gran prueba es que mira el cohete que hay debajo allá. Ese es el cohete con el que el propulsor frena el aterrizaje, el alunizaje. Debería haber habido un cráter gigante ahí y nunca lo hubo. It's first come, first served to come to our viewing area tomorrow. So if you come when we open and hop Ahí right on se the ve bien. bus. Ese es el motor. El escape del motor, la turbina, como se llame, que tira fuego hacia abajo, y eso debería haber dejado un cráter en la luna gigante al alunizar. Pero bueno, todo esto es una maqueta, ¿no? Es lo que yo digo, no, nada es real. Si fuese el módulo real, bueno, pero esto todo cartón y aluminio. Todo cartón. Mira, todo cartón. Steven Spielberg lo hubiera hecho mejor, me parece, ¿no?
¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad o mentira? Yo tengo mis grandes dudas. Muchas preguntas para hacerse, muchas. Pero bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Son los 3 astronautas que fallecieron en el Apolo 1, el que explotó. Nos cuenta la leyenda que están vivos en algún lado, ¿no? Se los ha visto, según lo que dicen. La supuesta entrada. Entraron por este pasillo a la cápsula. Y así entraron a la cápsula. Y este es el homenaje que le hacen a estos 3 pilotos que entraron a la cápsula. Esa no es una puerta transparente y así en esa posición estaban. ¿Será real? No lo sabremos nunca. Un ejemplo de roca lunar chiquito. Pueden haber agarrado uno un poquito más grande, ¿no? Eso parece un... me hace reír. Y bueno, nada, el que lo cree, lo cree. And the windows are covered over or hollow at this point, so you can't see outside. And you're just looking at the instrument. Adentro del módulo lunar. Y acá, un rover. Si hacíamos la maqueta en casa quedaba mejor, ¿no? ¿Qué sé yo? Si esto es real y no hay atmósfera, es como raro, ¿no? El traje lunar. Bueno, los dejo, como diría alguien, los dejo a tu criterio. ¿Crees que llegaron a la luna? Poneme tus comentarios si crees que llegaron a la luna. Y si no, también poneme tus comentarios. A ver qué pensás. ¿Qué sé yo? Fue un paseo. Para mí es un gran show. ¿Para vos? Coméntamelo. Acá en el exterior de Cabo Cañaveral, ahí está la tribuna donde ve la gente. El edificio que pasamos recién, con la torre de lanzamiento. Esa torre va hasta allá. Y ahí es el lanzamiento de los cohetes. Y según lo que escuché, dicen que mañana hay un lanzamiento. No sé. ¿De qué? No sé. Ahí debería estar el cohete. Pero bueno. Vamos para adentro. Ya estamos volviendo. Un poco más del cohete. Esto es lo más real de todo. Y acá que te venden lo que quieras, como siempre. Al salir de una atracción, te venden todo. Esto me gustó. Está bueno. Es una estatua. Gasté a $1.400, ¿no? Pero es parte de lo divertido que sería, de la realidad. Bueno, había que venir y comprobarlo por uno mismo. Todo maqueta, todo show, un parque diferente, qué sé yo. Yo ya saqué mi conclusión y confirma la conclusión que ya tenía antes. ¿Vos qué pensás? Poneme tus comentarios. Si te gustó el video, compartilo, ponele me gusta,
Pone tus comentarios abajo y así me voy enterando y podemos ir discutiendo y conversando sobre todo esto. Les mando un abrazo grande y sigamos por el mundo en algún momento. Chao.